Hoy quiero hablar de la felicidad, un tema que como seres humanos creo que todos tenemos muy presente. Todos nos hemos preguntado alguna vez qué es la felicidad, qué nos hace felices, de qué manera queremos vivir para ser felices, ¿no? Y creo que está muy integrado este mensaje de que hemos venido a esta vida para ser felices, ¿no? Creo que todos hemos escuchado eso alguna vez. Pero ¿qué es la felicidad? Para cada uno de nosotros es un concepto diferente. Cada uno de nosotros tenemos un concepto de felicidad. Para unos puede ser vivir en la naturaleza o una dedicación, dedicarnos día a día a algo que nos apasione. Entonces yo me pregunto, ¿se trata de conseguir algo? ¿De conseguir logros o cosas? Y si es así, si va de conseguir logros o cosas, cuando conseguimos eso que deseamos, ya hemos alcanzado la felicidad, ya se queda integrada en nuestra vida, ya somos felices. ¿Os ha ocurrido de esta manera? Conseguir un objetivo, una meta, que nos genera ese sentimiento del que luego quiero hablar, y ya somos felices. O ese sentimiento, esa sensación se apaga y se difumina, que acaba desapareciendo. Porque a mí, por otra parte, si es así, me da la sensación de que si es una sensación que sentimos cuando conseguimos algún logro o algún deseo que tenemos, y sentimos ese sentimiento que de momento yo lo voy a llamar satisfacción, alegría, satisfacción, que todos hemos podido sentir alguna vez, pero luego parece ser fugaz y desaparece. Porque dura determinado tiempo, puede durar días, semanas, meses, pero acaba desapareciendo. Entonces el sentimiento de felicidad viene y se va, es fugaz, no es como una meta a conseguir. ¿Cómo es este sentimiento? Y me hace preguntarme otra cosa más, ¿no? Si es un sentimiento que viene relacionado con el lograr, conseguir cosas, ¿no? Sentimos y luego desaparece. ¿Funciona así la felicidad? La felicidad es fugaz y va y viene. Porque yo tenía otro concepto de felicidad en cuanto a que la felicidad era algo que, bueno, se instalaba en nuestra vida porque aprendíamos de alguna manera a ser felices, pero si es algo fugaz que viene y va con lo que conseguimos, con nuestros logros, entonces no hay manera de ser felices de forma continua. Y depende también, porque conseguir logros o metas depende de factores externos también, no solo de nosotros. Entonces me hace lanzar otra pregunta más. ¿Estamos a merced de las situaciones y de lo que suceda externamente? Porque, por ejemplo, queremos conseguir una cosa que nos hace felices, un objetivo, tener una casa en el campo, por ejemplo, y viene una crisis y nos resulta imposible conseguir nuestros logros. Entonces funcionamos como hoja movida por el viento. Si no conseguimos nuestros logros o nuestras metas, estamos a merced de las circunstancias. No está en nuestra mano entonces ser felices. Me hace plantearme todas estas preguntas. La felicidad es algo que viene y va, que no depende totalmente de nosotros, entonces seríamos como hoja movida por el viento, por las circunstancias, podemos conseguirla o no. Es fugaz. Y si es fugaz y viene y va como un sentimiento, entonces la felicidad es un sentimiento. En esta parte yo creo que confundimos la felicidad con sentimientos de satisfacción o alegría, que es un sentimiento o una emoción. Y los sentimientos o emociones son pasajeras. ¿Es la felicidad pasajera? Es un sentimiento. Yo en esa parte no estoy de acuerdo en que sea un sentimiento pasajero, en que es fugaz y llega y se va. Todos hemos experimentado eso al conseguir un logro, al conseguir un deseo,
conseguimos una meta en nuestra vida y sentimos satisfacción, que es un sentimiento. Pero esto es fugaz y se va. ¿Es la felicidad algo fugaz? Entonces, un sentimiento. Para mí, más bien, estamos confundiendo sentimiento de satisfacción o alegría, que es una emoción primaria, que todos podemos experimentar, pero somos felices y de repente se difumina la felicidad. O la felicidad es otra cosa y estamos confundiendo. También todo aquello que deseamos, porque si son logros o metas o éxitos, realmente los hemos elegido. Porque aquí hay una cultura y un sistema en el que funcionamos todos, en el que los objetivos, el éxito en nuestra sociedad viene dado, predeterminado por los logros en esta época que vivimos, mucho por lo que conseguimos, por los logros, o un sistema o una sociedad que nos ha marcado ciertas cosas a conseguir y con eso parece que seremos felices, ¿no? Tener una buena casa, un buen coche, una buena pareja, ganar mucho dinero. Con estos logros que parece que vienen dados por este sistema y esta cultura moderna que tenemos ahora, muy de consumismo, ¿no? Con eso ya nos asegura una vida feliz, una felicidad. Bueno, para esto os pondré de ejemplo, y todos conocemos casos de gente exitosa, de cómo ha marcado esta sociedad o este sistema que tienes que tener para ser feliz. Dinero, abundancia, una pareja, casa. No conocemos a famosos con este ejemplo, que han tenido absolutamente todo. Y hay muchos casos donde aún así han sufrido fuertes crisis, depresiones, han buscado salida en el consumo de sustancias, adicciones. ¿Era feliz esta gente entonces? Según la cultura actual del mundo moderno, parece ser que sí, que cumpliendo estas expectativas y estos logros, los seres humanos seríamos felices. Pero tenemos ejemplos de que esto en muchas personas y en muchísimos casos no ha sucedido así. Entonces va de logros la felicidad, va de conseguir todo esto que nos marca, parece ser esta sociedad moderna. Y me surge otra pregunta más. En los tiempos anteriores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, el concepto de felicidad va cambiando según los tiempos, porque nuestros padres o nuestros abuelos a lo mejor no estaban pensando en tener una gran casa lujosa en esos momentos, en esos tiempos, o un gran coche lujoso porque lo escaseaban, o tener en abundancia muchas cosas materiales. Entonces no podían ser felices en esa época, o el concepto de felicidad cambia y no es algo esencial que va con el ser humano y va cambiando según los tiempos. Entonces tenemos que es una meta a conseguir, que no depende solo de nosotros, sino de las situaciones externas, y que si no conseguimos, ¿qué pasa? ¿Seremos infelices? Depende de hasta dónde podemos conseguir aquello que deseamos. Si no somos capaces, pues seremos infelices toda la vida. No hay manera de ser feliz si uno no tiene esos logros que cada uno o que la sociedad posiblemente nos haya metido en este tiempo de consumismo. Pues yo propondría también, con este ejemplo que he puesto, mucha gente que consigue todo lo material, consigue todo lo que esta sociedad ahora nos ha dicho que tienes que tener para ser felices, y lo tenemos como ejemplo de que no son felices, entran en unas grandes crisis. Y aquí viene un punto muy importante para mí, porque esas personas que entran en ese momento de crisis o de sentimiento de vacío profundo es una gran oportunidad para empezar a vislumbrar que ahí no está el camino de la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque si fuera relación directa conseguir todo aquello que se supone que queremos y podemos conseguir, relación directa con ser felices, serían ejemplo de ello.
Pero todos conocemos muchísimos casos en que esto no se da. Entonces, posiblemente la felicidad vaya por otro camino. No es simplemente el tener. Cuando todas nuestras necesidades como humanos están cubiertas, ¿dónde está la felicidad? Ya no estamos en situación de peligro, podemos comer, tenemos un techo. ¿Dónde está el punto donde todavía perdemos la felicidad? No la alcanzamos, no nos sentimos plenos, aún teniendo cosas materiales, como hemos visto en muchos ejemplos, ¿no? Y como decía, estas personas, no hace falta acabar siendo un millonario o tener absolutamente todo lo material para poder entrar en una crisis así. De hecho, yo conozco muchos casos y para mí es una gran oportunidad para empezar a darnos cuenta de dónde está el verdadero camino del concepto de la felicidad, de lo que para mí es realmente el concepto de felicidad. Porque cuando llega una crisis y un vacío de estas personas que absolutamente lo tienen todo, abundancia material, incluso casa, mujer, familia, hijos, que aún así son infelices en muchos casos, contactan con un vacío interno y esa sensación de vacío y esa crisis, cuando uno sabe conectar con ella y se sumerge en ella sin querer evadirla, con sustancias, con adicciones, y se sumerge en ese desierto de vacío y empieza a vivirlo, y es capaz de traspasarlo, para mí ese es el punto de inflexión más grande en la vida de un ser humano. Porque contacta primero, con un darse cuenta de que lo que nos habían vendido como felicidad no va por ahí. Y contacta con algo más profundo. ¿Por qué? Porque el ser humano, os lanzo otra pregunta, ya que estoy a modo de cuestiones en este vídeo, ¿no? ¿Hemos venido simplemente a consumir cosas materiales, a consumir, a pagar facturas y a disfrutar del hedonismo y a morirnos? ¿Ese es nuestro propósito en esta vida? ¿O hemos venido a algo más profundo? Pues cuando se hablaba de estas crisis y este sentimiento de vacío, para mí es una oportunidad de contactar con ese algo más profundo que creo que hemos venido a esta vida. Porque el ser humano tiene una profundidad mucho más que todo esto material que estamos hablando de conseguir logros. Tenemos una profundidad mayor. Y el que ha tenido contacto con estas crisis profundas, con el vacío, con el tema espiritual, sabe que el ser humano somos un ser mucho más profundo, que hay un sentimiento de grandeza y de plenitud mucho mayor. Y es aquí donde entra el tema profundo de la conciencia, de lo espiritual. Y cuando te hayas envuelto en una crisis de estas tan profunda, que habréis visto ejemplos, y la gente un poco como cambia por completo, no es un punto de inflexión donde deja o cambia totalmente de vida, porque se ha dado cuenta que por ahí no era el camino a su felicidad. Y habréis visto ejemplos también, ¿no? Donde cambian y uno deja todas sus pertenencias y se va a otra punta del mundo, o deja a su pareja, o 1000 casos donde cambian totalmente de vida y empiezan una búsqueda a llenar ese vacío que un día sintieron con cosas que de verdad los hacen sentir plenos. Y sí, puede ser parte de ello vivir una vida plena en coherencia con lo que sientes, viviendo en la naturaleza o ayudando a los demás. De eso va esto. De cuando conectas contigo mismo a un nivel profundo, empiezas a desarrollarte, a tomar conciencia de ti, de la realidad del mundo, que no es solo simplemente material, a aceptar que la vida no es solo placer, porque también hay dolor. En la vida del ser humano también hay dolor y es algo que tenemos que aceptar. Pues para mí la felicidad va más de esto, de aceptar que también hay dolor, de aceptar la realidad de cómo es la vida, de que hay dolor, de que hay partes de sufrimiento, de que también sentiremos alegría. Y va mucho más de aceptación que de simplemente pasarnos la vida deseando cosas, consiguiéndolas, entrando en ese ciclo del consigo, me siento por un momento alegre o en el ciclo de satisfacción y vuelvo a fijarme en otro objetivo para conseguir. Y vuelvo a estar insatisfecho,
porque entramos en ese ciclo de consigo, me fijo en otra cosa, voy a otro objetivo, me siento insatisfecho y vuelvo. ¿Creéis que estas personas que están en ese ciclo de deseando todo el tiempo cosas y sintiendo esa carencia, esa insatisfacción son felices? ¿Cómo una persona puede ser feliz sintiendo carencia, insatisfacción, constantemente deseando cosas? Ese ciclo del deseo es el ciclo del engaño. Sí, claro que deseamos cosas los seres humanos, pero el engaño está en creer que no son necesidades para ser felices. Podemos desear una cosa material, por supuesto, es muy humano, pero no significa que seamos infelices con ellos. Y para mí la felicidad va de empezar a ver la realidad. Como por ejemplo dicen en el budismo, ¿no? De quitar muchas capas, por poneros un ejemplo, ¿no? Y empezar a ver, quitar velos y ver la realidad de las cosas. Y ver que en el mundo hay sufrimiento y aceptarlo. Porque aceptar que hay dolor y sufrimiento me puede llevar a ser feliz a pesar de sentir dolor. Porque dolor hay por una pérdida humana, por un ser querido. Sentiremos dolor y aún así sabremos que es parte de la vida. Seremos capaces de estar bien y de ser felices. Y yendo más allá y más profundo, una persona realmente empieza a despertar, a ver el mundo tal cual es y a aceptarlo, sobre todo va de aceptación, porque para mí la felicidad no es un conseguir cosas y objetivos, es una manera de vivir, de ver el mundo, de verlo con ciertos ojos de realidad y de aceptación. En el mundo hay dolor, en el mundo hay sufrimiento. Y a pesar de que hoy esté sufriendo con dolor, sé que mañana vendrán días donde también tendré momentos felices. Y cuando una persona empieza a despertar y a crear conciencia de sí mismo, a ver la realidad y a aceptarla, empieza a darse cuenta de que hay un propósito mayor detrás. De que esas personas que una vez han visto esta realidad, ¿qué les pasa a estas personas? Os pregunto, cuando uno ha cambiado totalmente, ¿os habéis dado cuenta que el ser humano se vuelca en ayudar a los demás? Es algo muy común que nos pasa a todos y creo que ese es un propósito mayor en el que encontramos una plenitud enorme y de esa parte estoy totalmente seguro, porque eso sí lo he experimentado, ¿no? En darme a los demás desde algo que he descubierto, ¿no? En mi función como terapeuta, por ejemplo, no hay cosa que me haga sentir más plena que darme a los demás y acompañarlos en sus procesos o en su dolor, porque dolor, como hemos visto, hay en la humanidad. Entonces, el proceso va por ahí, ¿no? Esa felicidad que hemos hablado al final es descubrirnos, descubrir que estamos aquí para algo más que para consumir cosas materiales. Y desde ese punto de uno descubrirse y saber para qué está aquí o de qué manera puede contribuir al mundo, algo muy importante, ¿no? Eso que se habla a día de hoy del propósito, que simplemente llega con ese proceso y se descubre, todos estamos de alguna manera aquí y sé que tenemos dones y potencial para contribuir al mundo de determinada manera. Uno será haciendo ayudas humanitarias, otro será haciendo terapia o siendo psicólogo, otro será donando todo lo que puede de su mano a los más desfavorecidos y una puerta al mundo, porque no nos olvidemos que solo somos seres humanos y sociales, que contribuimos y hemos sobrevivido contribuyendo unos con otros. Y ese aporte de valor al mundo para ayudar a que sea parte de un todo y abra los ojos, para mí ese es el verdadero sentimiento de satisfacción, de plenitud y de felicidad.